La zona para que estaba allí. La comunidad bueno, sabíamos que andábamos todos ahí. Bueno, oye, así vamos a pedir. Pero la verdad es que ya se ve eso. En la mañana. Después de las 10 ya no. Después de las 10 Gobernador constitucional del Estado de Puebla, estimados socios y amigos. Es motivo de especial satisfacción darles a todos ustedes la más cordial bienvenida en esta noche en que seremos testigos de la presentación de 2 libros del destacado escritor y poeta Manuel López Pérez, titulados Churingo y la Banca Roja. El primero con un nombre desconocido en nuestro medio, pero con la peculiaridad de despertar nuestra curiosidad. El segundo, hasta con cierta dosis de suavidad, despierta nuestro deseo de conocer más a fondo su contenido. Es motivo de satisfacción para nosotros, ya que esta clase de eventos fortalece nuestra convicción de promover en forma más intensa la cultura. Semblanza del señor Manuel López Pérez, a cargo del arqueólogo Eduardo Mero. Senador, señores invitados, antes que hablar de la obra de Manuel López Pérez, hay que recordar una parte importante de nuestra historia.
prácticamente desconocida, que va a dar magníficos intelectuales en la década de los 20 y de ahí hasta nuestros días. Un punto muy importante para entender esos momentos es un evento que se le debe a uno de los grandes intelectuales de México, don Miguel Lanz Duret, que discurre por medio de su diario El Universal convocar a un concurso nacional de oratoria que se va a ir repitiendo año con año a partir de 1926 y que va a dar enormes frutos a la intelectualidad mexicana. Este concurso desde el principio va a causar gran alboroto, va a reunir a muchísimos jóvenes que pasaron su infancia en la Revolución, pero que su juventud la empezaron disfrutando los beneficios de la educación que eminentes ideólogos como don Miguel Cabrera, como Vasconcelos y otros diseñaron para los nuevos mexicanos. Este concurso se fue dando en diferentes entidades del país y uno de los grandes oradores, triunfador en su estado natal, el bellísimo Michoacán, fue justamente don Manuel López Pérez. No vamos a narrar toda esta larga aventura oratoriana de don Manuel en distintos certámenes, pero sí lo quiero traer a la Puebla de Los Ángeles, porque justamente en 1929 tuvo lugar en nuestra Angelópolis el concurso nacional de oratoria. Era gobernador del estado don Leonides Andreu Almazán, y echó la casa por la ventana para que el 22 de junio de ese año se recibiera a los jóvenes que venían desde la Ciudad de México dispuestos a enfrentarse en ese lance difícil de la oratoria. Llegaron con bastante retraso, la carretera apenas estaba semitrazada de México a Puebla. Baste dar un dato. Se reportaron a la Puebla de Los Ángeles que estaban pasando por Río Frío alrededor de las 15 horas. Llegaron a la ciudad de Puebla muy cansados, alrededor de las 17:30, casi cuarto para las 6 de la tarde, de Río Frío a la ciudad de Puebla. Antes que ellos llegó el director del Universal, el señor Lanz Duret, su familia y un grupo de distinguidos amigos. Fueron recibidos con todos los honores y alojados de inmediato en el más lujoso hotel de la ciudad, que era el Italia, ubicado en México. Le ofrecieron una comida muy rápida. De inmediato el señor gobernador fue por él para invitarlo a visitar el Colegio del Estado, que era una institución ejemplar para todo el país. Recorrieron el antiguo edificio carolino, visitaron, para sorpresa del visitante, del ilustre periodista, las más modernas instalaciones educativas de su tiempo, y además otras instalaciones que todavía conservamos afortunadamente, los famosos laboratorios de física y química, que bueno, muchos de ustedes conocieron y practicaron y ayudaron a echar a perder un poco. Estos después pasaron a la Academia de Bellas Artes para que gozara con la maravilla del arte angelopolitano, y fueron ya a recibir a los muchachos, que llegando fueron conducidos a dejar sus cosas al Hotel Jardín y luego a la comida al Hotel Italia. Dejaron absolutamente vacía la despensa de este famoso restaurante del Hotel Italia, y luego ya todos juntos hicieron un recorrido por el centro que estaba verdaderamente arreglado para ellos. Habían puesto luces de colores en toda la plaza de armas, habían arreglado de una manera espectacular el ayuntamiento. Inclusive es la única vez en la historia que el patio central del ayuntamiento le pusieron un jardín con árboles y plantas y flores, que claro, al otro día quitaron
de inmediato, porque nunca ha tenido un jardín propio este patio. Fueron a dar una vuelta por la plaza, por las calles aledañas, para hacer tiempo y llegar oportunamente al lugar de la contienda, el famoso Teatro Variedades, uno de los más grandes que había en el país fuera de la capital. El teatro, que tenía capacidad para unos 4.500 personas, estaba absolutamente abarrotado. Habían distribuido 5.000 boletos, había sobrecupo de por sí, y se peleaban por los pasillos, por las escaleras, por todos los rincones que fueran. Cada uno traía su porra, sus contingentes. Por nuestro estado concursaba un ilustre orador, descendiente de uno de los alcaldes más importantes que tuvimos, el señor de Velasco. La contienda era en dos partes: un concurso de oratoria de corte internacional y uno de corte nacional. Había límite de tiempo y había un jurado bastante para la cultura de nuestro estado. No quiero hacer demasiado larga la reseña. El caso es que después de reñidas competencias fueron siendo eliminados. Lamentablemente el autor de nuestro libro lo fue, el representante de Michoacán, Manuel Guerrerense, el señor Donato Miranda Fonseca. Cabe decir que entre estos concursos de oratoria, uno de los participantes más asiduos y gran campeón de oratoria, aunque perdió algunas veces y fue abucheado otras tantas, fue don Adolfo López Mateos. Como él, podríamos hacer una larga lista de personalidades que compitieron. En este caso, después del concurso, el concurso terminó ya casi a las 2 de la mañana, se fueron a celebrar y al día siguiente se organizó una recepción, una comida y un baile por la noche. Es decir, la ciudad de Puebla echó la casa por la ventana, porque era un gran honor el tener este tipo de concursos de oratoria. Aquí tenemos presentes personalidades que compitieron en esos famosos concursos de oratoria. Los Pacheco Pulido nos podrían platicar largo y tendido sobre estos avatares de la oratoria, en el que dieron bastante batalla, que manejaba básicamente todas las corrientes. Era, como los muchachos de su tiempo, muy dado a las contiendas, a las discusiones filosóficas. Y justamente de estas experiencias, justamente del caminar, del discutir con los viejos maestros, salió toda la narrativa del libro que ahora presentamos. Este libro, que se llama La Banca Roja, es básicamente esa serie de experiencias y de personajes que componen la sociedad de Morelia en los años 20. Resulta que un grupo de personajes heterogéneos, porque entre ellos está el barbero, el líder sindical, el trabajador común y corriente, el profesor, etcétera, se van a reunir alrededor de un personaje muy importante para la historia local de Morelia, don Alberto Trécani, que era el encargado del archivo del Estado y que era, por decirlo así, el personaje intelectual más importante y al que todos consideraban casi un patriarca. Solían este grupo de bohemios no irse al bar o a la cantina, sino reunirse en un lugar verdaderamente público, una banca del Parque de los Mártires en la ciudad de Morelia, este bellísimo parque. Acuérdense ustedes que la Catedral de Morelia Bella tiene una serie de edificios notabilísimos alrededor que dejan una gran plaza muy cómoda, llena de árboles añosos, muy linda para disfrutar de las tardes. Se reunían ahí en una banca a discutir estos intelectuales. Los que alcanzaban sentados eran privilegiados, los demás se acomodaban como podían en el suelo, parados, recargados en los árboles, etcétera, para disertar sobre las cosas más complicadas o más simples de la vida. Dadas sus características, la mayoría de ellos eran, como muchos jóvenes de su tiempo,
dados a ponderar las ideas doctrinarias y filosóficas que venían de la Unión Soviética, que estaba en pleno desarrollo, de las corrientes de defensa de los trabajadores que venían del norte de los Estados Unidos y de otras partes del mundo. La sociedad en general los tachaba de rojos, de colorados, de enemigos de la razón y del bien. Y entonces el ayuntamiento, pues con muy buena puntada, discurrió pintar de rojo la banca del parque donde ellos se sentaban. Era como una manera de señalarlos, pero de forma simpática, como el ágora, como la tribuna, esta sí auténticamente pública, donde se podían oír todo tipo de discusiones, eso sí, aderezadas con ese florido vocabulario que los mexicanos solemos usar cuando nos reunimos para discutir, y sin ánimos de la presunción erudita. Estos epítetos, estos adjetivos que hubieran envidiado mucho los alvaradeños, eran el pan cotidiano. Y se discurría lo mismo de cuestiones bíblicas que de cuestiones espiritistas, que de cuestiones socialistas, que cualquier otro tipo de temas. No faltaban, por supuesto, los ignorantes que presumían de entendidos y que a todo decían que sí o a todo decían que no, mirando la cara del patriarca, según estuviera dispuesto a aceptar o rechazar estas propuestas. Cabe decir que entonces, para que se dé una idea de la contemporaneidad, era arzobispo de Morelia el muy ilustre y muy famoso don Luis María Martínez. Y una anécdota que narra muy amenamente don Manuel en su banca roja es que un día, pasando el señor arzobispo por enfrente de la banca, uno de los tribunos, por llamarle de alguna manera, le gritó: tú que presumes de hombre y tienes nombre de mujer. Entonces, bueno, el arzobispo pasó de largo, pero don Alberto, el patriarca, lo reprendió con toda clase de calificativos que a veces no se pueden pronunciar mucho en este tipo de reuniones, pero que lo dejó verdaderamente abrumado y apenado de haber tomado esa iniciativa. La banca roja es verdaderamente un libro que nos narra los aconteceres de esos años 20 que son importantísimos, pero verdaderamente importantes para entender lo que pasa hoy en nuestro país. Esos intelectuales de entonces, y estoy hablando del obrero, estoy hablando del barbero, estoy hablando del que tiene un puesto en el mercado, estoy hablando de la gente común y corriente, están disertando, están filosofando, están platicando de cosas que muchos de los jóvenes de épocas posteriores ni idea tienen. Eso habla maravillas de esos intelectuales que solían acrecentar sus conocimientos en una tribuna tan pública, más pública no podía ser que la banca de un parque, la banca roja. Para muestra, dice, basta un botón. Yo he seleccionado un parrafito muy pequeñito de este precioso libro, de este ameno libro, La banca roja, que habla sobre la mujer. No, eso no puede ser. Don Magdaleno negaba casi coléricamente el Gato Rosales. Aquí está el compañero Palominos, que no me dejará mentir. ¿No dice la Biblia, Génesis 1:27, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y que hembra y varón los hizo? Así es, contestó el pastor del templo protestante, que ostentaba su construcción de ladrillo sin estucar frente al colegio teresiano. De modo que Dios... No te asustes, interrumpió el jefe de la tribu. Si es bisexual en el más noble sentido de los términos, y así lo dice el Génesis, como acaban de decírtelo, pues líbreme Dios de Dios. Valiente divinidad nos están dibujando ustedes, indignado expresó Gabriel. Mira, gatito, prosiguió don Magdaleno, déjame ir a levantar mi puesto y enseguida estoy contigo para continuar la plática. Ve recordando mientras si conoces a doña Cecilia Cibrián. Ve, y te puedo adelantar que por lo que se plantea puede ser una marimachista, ya que siendo de la especie humana hecha imagen y semejanza de Dios, que don Alberto dice que es bisexual,
La dicha Cecilia debe justificar ser, consecuentemente, partidaria del marimachismo, y me asusta la consecuencia respecto a nosotros. Si quiere seguir en la conversación, sé menos vulgar, menos létero, sustituyó el jefe de la tribu al chacharachero, que recogía en aquellos momentos sus mercaderías abandonadas en torno de una pilastra casi al extremo norte del portal Matamoros. Ese cañón de don Magdaleno te preguntó si conocías a Cecilia Cibrián, porque ella sostiene lo dicho de Dios en un libro que se llama El problema del sexo. Y como esto, sigue la narración y nos habla de personajes de Morelia, de ese tiempo, que podían ser los personajes de Puebla, o de Guadalajara, o de Mérida, o de Villahermosa, o de cualquiera de las capitales de la provincia. Ya lo decía López Velarde, la provincia es la patria. Y justamente en las bancas provincianas, no precisamente rojas, sino verdes, como alguien inventó que se pintaran y que se ha extendido por todas partes, se han sentado tantos intelectuales, tantos presuntos intelectuales, tantos verdaderamente eruditos, a hablar, a platicar, a dialogar, tal como lo hiciera hace muchísimos siglos Sócrates junto con sus alumnos, o Aristóteles con los suyos, alrededor de una piedra en las afueras del mercado, en lo que verdaderamente era un ágora. Don Manuel López Pérez, este ilustre intelectual michoacano, este gran erudito mexicano, ha escrito varios otros libros. Afortunadamente, el gobierno del estado de Puebla, recordando esa presencia de don Manuel en el año de 1929 y retomando uno de sus libros más conocidos en su tierra, nos brinda la oportunidad de conocerlo ahora a través de esta banca roja. Qué lástima no haber conocido a don Manuel. Debe haber sido muy sabroso conversar con él. Debe haber sido un privilegio estar sentado en aquella banca roja y mirar a toda la gente arremolinarse alrededor de don Alberto Trecani, escuchar sus sabias disertaciones, saborear las malas palabras que para eso se inventaron, estar alrededor de ese parque maravilloso de Morelia y conocer y reconocer a los transeúntes a través de sus dichos, a través de su forma de caminar, de su forma de mirar el mundo. Esa es la auténtica provincia, esa es la auténtica intelectualidad, y ese es el amenísimo libro La banca roja del eminente michoacano don Manuel López Pérez. Muchas gracias. Son las palabras del actor Manuel Guizar. López Pérez fue mi maestro. La verdad, un hombre como él, habiendo pasado tantas horas de amena charla, como acabamos de escuchar a través de las palabras de este hombre que se comunicó y que han sido muy sentidas, charlar con él unas horas, saber que es un maestro extraordinario de conocimiento, de verdad que es una inmensa alegría. Para mí, Manuel López Pérez es un poeta del universo. Voy a decir de su genio el poema tardío. Alguna vez me dijo acerca de este poema tardío que es algo que alguna vez quisimos decir y no dijimos a la mujer amada. Esta mañana mi alma oí su voz a la hora sacramental del triunfo. Me dijo: entona un amoroso canto aun cuando por tardío pertenezca al pasado, donde duermen las cosas que ya han sido. No te importe tal cosa, que al bogar en el cosmos infinito, alguna flor lo acogerá en su aroma, para sus transparencias el rocío, en su noche nupcial la desposada, o los cirios que alumbren el féretro fatídico. Sacude el corazón aletargado
Y si acaso está muerto, resucítalo, para que sus palpitaciones sean mensaje de un dívago destino. Que vuele tu canción como los vientos y visite los yermos o floridos solares de lo eterno y lo recoja en las regiones del ser o del vacío. Sonreirán las vejeces de Titania. De los labios de Fausto, siempre fríos, cogerá madrigales Margarita. Yo que en vis, tu oración le hablará a Cristo. Debes cantar la Pascua de tus años con las resurrecciones del domingo y hacer la Eucaristía de tus recuerdos con el cuerpo y la sangre de ti mismo. Espíritu del verso, ve a las gemas de singulares huertos encendidos, apaga con el sol del mediodía tu sed de dialogar con el destino. Después, busca la noche y arrójate en la seda de sus lindos. Amada de los sueños impecables más blancos que el armiño, si te resulta mi canción ingenua, recuerda las palabras de quien dijo: no entraréis en el reino de los cielos si no os hiciereis como niños. Niña indeterminada de mis cantos, voy a hablarte al oído. Ya que no fue posible consagrarte como reina en los huertos de mi alma, es mi anhelo decirte lo que entonces no tuve tiempo de decirte. Amada, te diré que mis noches eran dulces, dolorosas y largas, y que 1000 veces registré las horas desde el anochecer a la mañana. Solo deseé dormir para soñarte, y muchas veces alcancé la gracia de verte sobre nubes de azucenas como una aparición inmaculada. Otras veces, las noches tormentosas, o bien las noches diáfanas, viéronme al pie de tu ventana, sola, o al marco de una fugitiva estampa. Y porque la ocasión de estar contigo fuera como una inalcanzable gracia, pensé en dar a tu efigie un lampadario y que el incienso ungiera mis plegarias. Todos los heroísmos, del Quijote a la Ilíada, de la Ilíada a los Vedas, de las leyendas nórdicas al épico cantor del Ramayana, me parecieron cortos y pequeños y mezquinos los campos de la hazaña. En este afán por alcanzar lo heroico, la ilusión me auxiliaba, e imaginaba inmensas soledades de peligros incógnitos preñadas, con ambiente poblado por todos los fantasmas de las fábulas, por todos los tesoros de los cuentos y todos los poderes de las hadas. Por estos viajes bellos siempre me acompañabas, porque del reino de mis fantasías era mi anhelo hacerte soberana, y ser yo quien te guiara de los bosques en las encrucijadas, te preservara en trances pavorosos de fieras sanguinarias. Era mi anhelo, niña, era mi anhelo, amada, cruzar contigo abismos de imposible y penetrar en grutas encantadas, apresar para ti canoras aves y someterte fieras indomadas, gozar juntos, amor, la paz del cielo, mar en que bogan astros como barcas. Todo esto imaginaba en aquel tiempo en que tú me mirabas en actitudes de decirme mucho y sin decirte nada. Era que en lo más hondo de mi mente el numen trabajaba en buscar para ti lo más precioso de regiones remotas y fantásticas. Después, mi sueño te vestía de azares, y en una inmensa catedral, ornada con el crespón de niebla de los montes y con velos de nieves irisadas, te admiraba al llevar vestes nupciales a los compases de nupciales marchas. Cuántas bellas imágenes en los salterios del recuerdo cantan. Procesiones de cirios titilantes que un órgano severo musicaba. Amada, si recuerdas el exótico estilo de mis cartas, disimula lo burdo de sus formas. Busca la inspiración a que aspiraba. Te querían expresar lo nunca dicho con la inutilidad de las palabras. Toda mi vida pretendía ser canto en la hora matinal de nuestras almas. Y buscando las joyas del poema de nuestra juventud, subió mi planta por las faldas rebeldes de las lomas o bajó al corazón de las barrancas, recogiendo las flores de los campos que se me figuraban tus hermanas. Alguna vez las copas tentadoras soñé aventuras por procelosos mares de piratas, realizando sangrientos abordajes a la cerada luz de las espadas.
envidié de Chelín y las Callejas para batirme en una encrucijada, porque mis episodios de bravura hechos leyenda un día te visitaron. Quise poeta ser y escribí versos. Quise ser elocuente y la palabra congregó combativas muchedumbres con pendones de causas generales. Quise tener poder y fui en su busca. A veces algo tuve, a veces nada. Pero mi fe se crece cada día para las aventuras de mañana. Amada, tú eres mi musa, fuego en el corazón, luz en mi lanza. Me adorno en los torneos con tus colores, fue por la mañana. Amada, Dios te salve, que Dios te salve. Amada. Y ahora, el gran amor realizado en el poeta. El amor realizado con su compañera, con Josefina Mena, aquí presente. Ese gran amor que lo llevó a escribir, a luchar y a ser. Su bohemia. Bohemia que supiste presidir mis afanes y dejaste tu estrella por la de mi destino. Sobre mi pobre mesa multiplicaste panes y con tu fe amorosa cambiaste mi agua en vino. Fuimos uno en la alianza del poeta y la musa, como el eco lejano que persigue mi acento. En el claustro del genio fuiste la hermana ilusa y canora, como arpa que hace vibrar el viento. La afinidad tuvimos del valor y el azar. Efímeros y eternos fuimos, cual nube y cumbre, cielo reflejado en el mar. A todos ustedes, al un teatro estilo antiguo, en un corral de comer, se llama la Corral de la el miércoles, jueves, viernes y sábado, ahí A nombre del Club de Empresarios de Puebla, estamos agradeciéndole al señor gobernador que haga entrega de este reconocimiento en memoria del destacado escritor y poeta Manuel López Pérez por su destacada trayectoria en el mundo de las letras. Puebla, 7 de octubre de 1998. Mónica Flaca, ¿no?
más